El programa de educación de ciencia y cultura se encuentra en el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario y nos acompaña, agradeciendo por supuesto estos momentos de conversación, con un representante de la comunidad venezolana, ¿no? Miguel Ángel Martínez, ¿no? Quiere decir que vuelvo a insistir y decirte muchas gracias. Bueno, evidentemente está sucediéndose en Venezuela una situación de alto impacto en la comunidad internacional. ¿Cómo se analiza, cómo se describe justamente esta situación política que vive un país hermano de la Argentina? A 20 años de la llegada del socialismo del siglo XXI a Venezuela, está iniciándose un proceso de transición que comenzó el 10 de enero con la jura del presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, quien, conforme al artículo 233 de nuestra Constitución Nacional, ha juramentado como presidente encargado de la nación ante un vacío de poder. Y se dice que hay un vacío de poder porque al no haber una elección válida y no haber votos efectivamente válidos dados de una elección democrática, hay un vacío de poder que solo puede llenar, según lo que establece nuestra Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó ha iniciado este proceso de transición que se basa en tres cosas: cese de la usurpación, un gobierno de transición y lo que los venezolanos hemos esperado por tanto tiempo, que son elecciones libres. Vamos a hablar sobre el último punto que me parece fundamental, de las elecciones libres. Una vez que este tema esté absolutamente resuelto, porque evidentemente la comunidad internacional está avalando y está respaldando justamente esta postura política de ustedes, ¿cuál sería el plazo, el periodo de convocatorias libres a elecciones democráticas en Venezuela? El plazo de tiempo sería muy complicado establecerlo. Lo que sí es que el plazo legal pasa por el nombramiento de los 5 rectores, el sanamiento del Consejo Nacional Electoral, que durante muchos años ha servido de apéndice de la dictadura en Venezuela, el nombramiento y plena ejecución de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela y, por supuesto, que estén dadas las condiciones para una elección manual, libre, democrática, universal y secreta en Venezuela, que es lo que durante muchísimos años no hemos tenido. Hemos tenido funcionarios militantes de un partido político que era el partido que de la dictadura en Venezuela. Ahora lo que queremos es que haya un CNE que efectivamente garantice elecciones libres, pero que además el mundo entero sea veedor, no importa de qué ideología sea, no importa de qué partido sea, de que un proceso democrático se está llevando adelante en Venezuela y que los venezolanos en el extranjero, que hoy somos entre el 12 y el 15% de la población, podamos votar. Uno de los temas que más preocupa justamente a la comunidad internacional es justamente la situación social de los habitantes del país. En relación a este aspecto tan importante, tan sensible además a la comunidad, ¿cómo está justamente socialmente hoy Venezuela? Hoy Guaidó no solamente, digamos, quienes están en este proceso involucrados, no solamente cuentan con el respaldo de la ley, sino con un respaldo popular increíble, tomando en cuenta que hoy Venezuela representa, según la FAO, el 86% del hambre de la región. La mayoría de los venezolanos escasamente podrán hacer 2 comidas al día y son cifras oficiales, además, según organismos internacionales. Es un país con movilización cero, donde la gente hoy se transporta y se traslada, en donde antes trasladaban a los cochinos, a los caballos, al ganado, porque no hay forma de trasladarse en Venezuela y es el único país del mundo durante 14 meses continuados sufre una hiperinflación que ha acabado con los ahorros y con la tranquilidad de los venezolanos. Y sin lugar a dudas hemos visto en los últimos días de enero cómo en gran masa los venezolanos han salido a respaldar y han salido pidiendo 3 cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En especial porque hoy los que sufren en Venezuela son muchos y los más vulnerables, que son los niños, que son los ancianos. Los niños en tal caso tendrían una condena a su futuro por los estragos de la desnutrición, del hambre y de la falta de los medicamentos. Y los ancianos no podrían soportar sin los medicamentos que le hacen tanta falta. Y por eso es que nosotros hoy en el mundo, y lo decimos en Rosario, pero lo decimos dentro de Venezuela también, tiene que abrirse el canal humanitario y tiene que entrar la ayuda humanitaria para que al menos podamos salvar la vida de los más inocentes en Venezuela. Y eso también va a pasar por un quiebre y una ruptura dentro de la Fuerza Armada Nacional. Justamente quería preguntarte, en relación a las Fuerzas Armadas, si todavía a hoy siguen manteniendo esa postura firme aparentemente que sostenían con el gobierno de Maduro.
Hay una ruptura dentro de la Fuerza Armada y es innegable, y en especial porque los bajos y los medios mandos de la Fuerza Armada Nacional sufren lo que sufre la gente. La alta o la cúpula o la élite de la Fuerza Armada capaz está involucrada en grandes casos de corrupción, de narcotráfico, inclusive que han ido en contra de lo que ellos han jurado que es defender la soberanía nacional, y ahí habría mucho que establecerse porque se están jugando la libertad también. Pero sin lugar a dudas hay un desquebrajamiento. En los altos mandos todavía se mantendría esa postura a favor de Maduro. La situación militar hacia abajo, ¿cómo se encuentra? Se encuentra desquebrajadas y hemos visto sin duda alguna manifestaciones, aunque pequeñas. Lo vimos el 21 de enero en Cotiza, que es un sector popular muy carente en Venezuela, que antes votaba por el oficialismo, o el chavismo mejor dicho, y el 21 de enero se pronunció y se levantó no solamente los ciudadanos militares, se levantaron en un grito patriótico también los ciudadanos civiles acompañando a esos militares. Yo creo que hoy no pueden negarle la comida y el acceso a los medicamentos por la ayuda humanitaria a su mamá, así sea un militar. No pueden negarle a su familia que está pasando necesidad y carestía lo mínimo, que es sobrevivir, porque hoy los venezolanos en el mundo entero lo que estamos viviendo es, los que estamos fuera volver y los que están dentro poder vivir y dejar de sobrevivir de una vez por todas. Lógicamente la situación financiera del país es una situación sumamente delicada. Totalmente, es un país, como te lo dije antes, que el único país del mundo, inclusive ni Zimbabue lo soportó por 3 meses una hiperinflación. Nosotros tenemos 14 meses en hiperinflación y se estima que este año, al fin de año, si se continúa con este periodo, que esperemos que no, y estamos trabajando por eso, todos los ceros que le quitaron de las devaluaciones anteriores a la moneda vuelvan a fin de este año. O sea que sería, te lo grafico para que la gente entienda también, que sería catastrófico para nuestra economía. En especial porque los que trabajan en Venezuela y viven de lo que trabajan en Venezuela y del fruto de su esfuerzo no le alcanza para nada, porque son aproximadamente 3 o 5 dólares mensuales por el trabajo de un mes. Inclusive saldría más caro salir a trabajar que quedarse en su casa sin hacer nada, porque con 5 o 3 dólares no te alcanza ni para comer una semana. En este contexto quiero hacerte la última pregunta, porque además por la especificidad de nuestro programa, de la educación, de la cultura y de la ciencia, quería preguntarte justamente cómo está la educación, la cultura y la ciencia ante toda esta situación que se está viviendo hoy en Venezuela. Es muy lamentable lo que se está pasando en Venezuela en términos de educación. Hay muchísima deserción escolar por 2 razones fundamentales: por niños que migran junto a sus padres, por padres que migran y dejan a sus hijos que no pueden ir al colegio, y porque la carestía es tan grande que impide incluso a los niños poderlos llevar si en el colegio no le dan los alimentos necesarios. Fe y Alegría, que es una de las instituciones de la Iglesia Católica que tiene más cantidad de colegios en sectores populares, dijo que ellos esperaban hasta diciembre para que se reintegraran más del 40% de los niños que nunca volvieron, y en enero anunciaron que esos niños no habían vuelto a clase. Eso por un lado. Por el otro lado, la investigación científica está totalmente acabada. Las universidades, que son un reflejo de lo que vive el país, están devastadas, sin presupuestos, con profesores que ni siquiera tienen zapatos, que tienen los estudiantes que incluso donarle algunos alimentos para que puedan seguir en las clases. ¿Cómo un profesor en situación como esa puede seguir investigando y puede seguir llevando adelante? Y la cultura está totalmente deshecha. Hoy los teatros venezolanos que antes conquistaban a grandes artistas internacionales están totalmente vacíos, sin nadie, sin espectadores, e inclusive las telenovelas, hablando de cultura, que durante muchos años representaron la cultura venezolana, hoy ni siquiera se están grabando porque ni siquiera hay medios de comunicación que se atrevan al menos a transmitir una novela, porque hay una censura total. Ha sido muy amable, esperemos, porque apreciamos a un país hermano tan querido como Venezuela, que se vayan subsanando justamente todas estas situaciones, porque en definitiva en el medio está la gente, que es lo más importante. Muchísimas gracias. Yo quiero además agradecerte a ti, al canal, a quienes nos están viendo, y agradecerle también a los venezolanos en Rosario que hoy nos reciben, que vienen haciendo un trabajo muy importante, y a los amigos demócratas de Rosario también que nos han recibido. Muchas gracias.